Lo escondió durante 4 décadas. Luis Miguel sabe con exactitud el paradero de su madre desde hace 40 años y tomó la decisión de que nadie más lo conociera. Hace 3 semanas, en las primeras horas de la madrugada en Buenos Aires, fue captado en video ingresando a un hospital psiquiátrico, sin escolta, sin protección, completamente solo, como quien huye de algo. Dentro de ese lugar hay una mujer que lleva años internada bajo una identidad falsa. La única paciente de ese establecimiento que no tiene permitido abandonarlo, la única bajo vigilancia permanente. Su propia familia asegura que esa mujer es Marcela Basteri, viva tras 4 décadas. Y según quienes presenciaron el encuentro, Luis Miguel la abrazó. ¿Cuál es el motivo para ocultarla? ¿Qué ocurrió en 1986 que resulta tan devastador que prefiere visitarla disfrazado de madrugada antes que revelar la verdad? ¿Qué información posee él que el resto del mundo desconoce? Hoy vas a saberlo todo. Esta es la investigación que el propio artista ha intentado suprimir durante 40 años. La que sus abogados han amenazado con destruir. La que Netflix no fue capaz de contar. Y tú la vas a ver entera. Ahora vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se anima a revelar. 4 secretos que Luis Miguel ha sostenido en silencio. 4 verdades que explican por qué el hombre más exitoso de la música latina es también el más devastado. Primero, una confesión grabada en la que el padre de Luis Miguel admite que quería hacer desaparecer a Marcela. Una confesión que involucra al jefe de policía más corrupto de México y que nunca llegó a ningún tribunal. Segundo, las visitas clandestinas que Luis Miguel realiza cada vez que pisa suelo argentino. En diciembre de 2024 desapareció durante 4 horas. Hay testigos y lo que vieron lo cambia todo. Tercero, la mujer internada en el hospital psiquiátrico. ¿Quién es ella? ¿Por qué permanece ahí? ¿Y por qué Luis Miguel no la saca de allí? Y cuarto, el análisis de ADN que debería haber resuelto el enigma de una vez por todas. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta, pero que solo generó más interrogantes. Un resultado que nadie anticipaba y que nadie puede explicar. Te avisaré cuando llegue cada revelación. No te vayas, porque si abandonas este video antes del final, te perderás exactamente lo que Luis Miguel ha pagado millones por mantener oculto. Pero antes de llegar ahí, necesitas comprender cómo se fue construyendo esta tragedia. Y te prometo que cada minuto que pases aquí te acercará más a una verdad que lleva 40 años sepultada. Todo comienza con un niño de 3 años subido a un escenario. Un niño que a los 11 ya ingería pastillas para poder resistir. Un niño que a los 13 era dopado por su propio padre para que no dejara de cantar. Y una frase, una sola frase, que ese padre le grabó en lo más profundo del alma. Una frase que se transformó en su condena. Una frase que escucharás varias veces a lo largo de este video. Y cuando llegues al final, entenderás por qué esa frase lo destruyó. Todo empieza con una mentira. La primera de una larga serie. Luis Miguel no nació el 19 de abril como siempre celebró. Su expediente médico revelaría décadas más tarde que nació el 18. Una diferencia de un día que parece sin importancia, pero que simboliza todo lo que vino después.
una vida construida sobre documentos falsificados, identidades inventadas y verdades manipuladas por un padre que no distinguía el bien del mal. Un psicólogo que trató a Luisito Rey, lo describió con estas palabras precisas: no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es capaz de lo peor. Recuerda esa frase porque en unos minutos comprenderás por qué es tan relevante. Ese era el padre de Luis Miguel. Luis Gallego Rey, conocido como Luisito Rey, era un cantante español fracasado con un talento singular: la estafa. Había nacido en Cádiz, España, pero nunca alcanzó el éxito que soñaba en su tierra. Era mediocre como artista, pero brillante como manipulador. Falsificó pasaportes, inventó nacionalidades, construyó historias de la nada. Era un mentiroso de profesión, un estafador de nacimiento, un hombre sin ningún escrúpulo. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, le dijo que era una estrella internacional. Mentira. Le dijo que tenía conexiones en la industria musical de todo el mundo. Mentira. Le aseguró también que juntos conquistarían el mundo. Le prometió matrimonio. Nunca hubo boda legal. Le juró amor eterno y terminó destruyéndola de la forma más cruel que pueda imaginarse. Pero para comprender a Marcela, hay que conocer su historia. Porque ella también venía de un pasado devastador. Marcela Basteri nació en Massa Carrara, Italia, en 1946. Su padre, Sergio Basteri, era un soldado con talento para el canto, pero sin recursos para mantener a su familia. Su madre era ama de casa. Cuando Marcela era apenas una niña, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre: emigrar a Argentina en busca de mejor fortuna, para escapar de la pobreza, para intentar construir algo nuevo. Pero no se llevó a su hija. La dejó en un orfanato italiano, sola, abandonada, a merced de extraños. Imagina eso. Una niña pequeña de pocos años, abandonada en un orfanato frío y gris, viendo cómo su padre desaparece rumbo a otro continente, sin entender el porqué, sin poder despedirse, sin saber si volvería a verlo alguna vez. Marcela creció en ese orfanato sin amor, sin protección, sin nadie que la abrazara por las noches cuando tenía miedo, con un vacío en el pecho que ninguna monja podía llenar. Años después, cuando Marcela tenía 10 años, su padre regresó, pero únicamente para llevársela con él a Argentina. Apareció de la nada tras años de silencio y le dijo que ahora sí estarían juntos. Cruzaron el Atlántico y se instalaron en Buenos Aires, la más europea de las ciudades latinoamericanas. Marcela por fin tenía a su padre de regreso, pero las cicatrices del abandono ya estaban grabadas en su alma. Marcela creció hermosa, delicada, con una profunda sed de amor y estabilidad. Era exactamente el tipo de persona que alguien como Luisito Rey sabía cómo explotar. Se conocieron en Mar del Plata. Él le prometió el mundo. Ella le creyó todo. Tuvieron 3 hijos. Luis Miguel fue el primero, nacido en Puerto Rico en 1970. Después llegó Alejandro y finalmente Sergio, el menor. Desde el momento en que Luis Miguel abrió la boca para cantar, su padre vio una sola cosa: dinero. No vio a un hijo, no vio a un niño que necesitaba cuidado. Vio un producto, una máquina de generar billetes. A los 2 años y medio de vida, Luis Miguel ya había pisado un escenario. A los 3 cantaba ante públicos reales.
A los 5 ya era una pequeña celebridad local. Y a los 10 años, Luis Miguel Gallego Basteri ya sostenía económicamente a toda su familia. Guarda ese dato. Un niño de 10 años como sostén económico de sus padres y sus hermanos. Un niño que no podía asistir a la escuela con normalidad porque tenía que trabajar. Un niño sin amigos de su edad porque su vida entera eran ensayos, grabaciones y presentaciones. Cuando se quejaba, cuando lloraba, cuando su cuerpo de niño pedía descanso, su padre siempre le decía lo mismo: tienes que seguir cantando. No importa cómo te sientas, tienes que seguir cantando. Esa frase se convertiría en la maldición de su vida. Esto tiene un nombre técnico: parentificación. Es cuando se fuerza a un niño a asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo y destruye el desarrollo emocional de maneras que persisten toda la vida. Pero lo peor aún no había comenzado. Cuando Luis Miguel estaba agotado, cuando ya no podía más, cuando su cuerpo de niño reclamaba descanso, su padre tenía una solución: pastillas. Primero fue efedrina, un estimulante que lo mantenía activo y despierto. Después, cuando la efedrina dejó de ser suficiente, vino algo más potente. El director del Festival de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, lo declaró públicamente años después. Lo dijo en televisión, mirando a la cámara, desafiando a que alguien lo desmintiera. Nadie lo hizo. Nadie se atrevió. Sus palabras fueron devastadoras. A los 13 o 14 años, Luisito Rey drogaba a Luis Miguel para que rindiera más, para que soportara el ritmo de trabajo inhumano, para que siguiera cantando cuando su cuerpo de niño le pedía dormir, para que el dinero no dejara de ingresar a las cuentas de su padre. Detente un momento a pensar en eso. Deja que el horror de esa imagen te alcance por completo. Un niño de 13 años, su propio padre, el hombre que debería protegerlo, introduciéndole sustancias en el cuerpo para poder seguir explotándolo. Y cuando Luis Miguel se resistía, cuando decía que ya no podía más, su padre repetía la misma frase de siempre: tienes que seguir cantando. Drogado si era necesario, pero tenía que seguir cantando. La explotación no terminaba ahí. Siempre había algo más. Luis Miguel tenía 13 años cuando su padre decidió que era hora de que se hiciera hombre. Esas fueron sus palabras exactas. Lo llevó con una mujer mayor y lo obligó a tener su primera experiencia a esa edad, no como una elección, sino como una orden. Las biografías autorizadas confirman este episodio. No es rumor ni especulación. Forma parte del historial documentado de lo que Luis Miguel padeció a lo largo de su infancia. Pero hay algo aún más oscuro que casi nadie menciona. Cuando Luisito Rey necesitaba favores de hombres poderosos, tenía un recurso que utilizaba sin ningún remordimiento: su propia esposa. Según múltiples fuentes cercanas a la familia, Luisito Rey usó a Marcela como moneda de cambio con Arturo Durazo Moreno, el temido jefe de policía de la Ciudad de México. A cambio de favores para impulsar la carrera de Luis Miguel, el negro Durazo era conocido por su brutalidad, por su corrupción, por su capacidad de hacer desaparecer a cualquiera que se cruzara en su camino. Y Luisito Rey le ofrecía a su propia esposa como pago. Marcela lo veía todo, lo vivía todo, lo sufría todo. Intentaba proteger a Luis Miguel, se interponía entre su esposo y su hijo cuando podía, pero cada vez que lo hacía, Luisito la hacía pagar. La humillaba frente a sus hijos, la amenazaba con quitarle todo. Ella no tenía a dónde ir.
no contaba con dinero propio. Todo lo que Luis Miguel ganaba iba directamente a cuentas controladas por Luisito Rey. 20 millones de dólares desviados a Suiza, robados a su propio hijo, mientras el niño que los había generado no tenía acceso a nada. Quizás tú también conoces esa sensación. Estar atrapada en una situación sin salida. Ver el maltrato pero no poder detenerlo. Querer proteger a alguien y no tener el poder para lograrlo. Es un tipo de impotencia que destruye el alma lentamente. Hay algo que se cuenta con menos frecuencia sobre esta historia. Algo que no justifica nada, pero que explica cómo alguien puede convertirse en el monstruo que fue Luisito Rey. Él también había sido un niño explotado. Su propia madre lo vendió cuando tenía 9 años. Lo entregó a una mujer argentina que lo hizo trabajar durante toda su infancia. Nunca conoció el amor maternal. Nunca supo lo que era ser protegido. El ciclo de explotación no comenzó con Luis Miguel. Venía de generaciones atrás. Luisito Rey hizo con su hijo exactamente lo que le habían hecho a él. Pero entender el origen del mal no equivale a perdonarlo. Y lo que Luisito Rey le hizo a su familia no tiene perdón posible. En 1985, Luis Miguel tenía 15 años y ya era una estrella continental. Llenaba estadios en México, Argentina, Chile y España. Vendía millones de discos. Las adolescentes gritaban su nombre como si fuera un dios. Y en su casa, el infierno continuaba sin que nadie lo supiera. Luisito Rey se apropiaba de absolutamente todo. Cada centavo que Luis Miguel ganaba iba a sus cuentas personales. El niño que generaba millones no podía comprarse un par de zapatos sin pedirle permiso a su padre. Pero algo estaba a punto de cambiar, y ese cambio destruiría a la familia para siempre. Lo que te voy a contar ahora es la razón por la que hice este video. Es lo que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años, y es lo que conecta todo lo que has visto hasta aquí con las visitas secretas a Argentina. Prepárate. En agosto de 1986, Marcela Basteri tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Había descubierto algo. Tenía documentos que probaban los manejos financieros ilegales de Luisito Rey, papeles que mostraban con exactitud cuánto dinero había robado, evidencia de las cuentas en Suiza. Era su carta de negociación, su vía de escape, su manera de liberarse por fin. Le dijo a su tía Ada, su confidente más cercana, que tenía un as bajo la manga, que lo iba a utilizar, que esta vez las cosas serían diferentes. Días después, Marcela viajó a Madrid para reunirse con Luisito. Llevaba a Sergio, el hijo menor, de apenas 2 años. Dejó a Luis Miguel y a Alejandro en México. El 18 de agosto de 1986, Marcela llamó a su tía Ada desde España. Le confirmó que había llegado bien, que todo estaba bajo control. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. Marcela Basteri desapareció ese día. Tenía 39 años. Luis Miguel tenía 16 y su vida se partió en 2 para siempre. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo nota de despedida, no hubo absolutamente ninguna explicación. Luisito Rey les dijo a sus hijos que su madre se había ido con otro hombre, que los había abandonado, que no quería volver a verlos, que los había cambiado por alguien más. Luis Miguel se lo creyó. Durante años cargó con ese supuesto abandono, con esa traición inventada, con la idea de que su propia madre, la única persona que lo había protegido, lo había dejado voluntariamente. Y mientras cargaba con ese dolor, mientras su mundo se derrumbaba por dentro,
Su padre le repetía lo único que sabía decir: tienes que seguir cantando. Su madre había desaparecido, pero el espectáculo no podía detenerse. El dinero no podía dejar de entrar. Quizás tú también conoces esa sensación. Cargar con algo que te dijeron, creerlo durante años, construir tu identidad alrededor de esa mentira y después descubrir que todo era falso, que te robaron no solo la verdad, sino también el derecho a llorar correctamente, porque la realidad era mucho, mucho más oscura. Y aquí es donde todo lo que te prometí empieza a cumplirse. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí al principio. Lo que vas a escuchar ahora nunca fue mostrado en la serie de Netflix. El actor Andrés García fue compadre de Luisito Rey durante años. Eran amigos cercanos, compadres de verdad. Salían juntos, bebían juntos. Se contaban secretos que no compartían con nadie más. Y una noche, en una de esas borracheras, Luisito Rey le confesó algo que Andrés García nunca pudo olvidar. Algo que lo persiguió hasta su muerte. Luisito Rey le dijo que quería hacer desaparecer a Marcela, que estaba harto de ella, que le estaba arruinando la vida, que ya no la soportaba y le pidió ayuda. Pero no cualquier ayuda. Le pidió que contactara a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el mismo hombre al que había ofrecido a su esposa años antes. El jefe de policía más corrupto y brutal en la historia de México. Un hombre que tenía fosas comunes en el patio de su casa. Un hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Andrés García lo mandó al diablo. Le dijo que Marcela no era como él la describía. Le dijo que estaba loco. Le dijo que no iba a ayudarlo en semejante barbaridad. Pero Luisito Rey tenía otros contactos, otros amigos, gente dispuesta a hacer lo que Andrés García no haría. Y semanas después de esa conversación, Marcela Basteri desapareció. Luis Miguel lo supo durante años. Supo que su padre había pedido ayuda para hacer desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se había negado. Supo que alguien más no lo hizo. Y nunca denunció. Nunca habló públicamente, nunca buscó justicia para su madre ante un tribunal. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que hiela la sangre. Porque denunciar a su padre significaba destruir su propia carrera. Significaba escándalos, investigaciones, juicios. Significaba admitir públicamente que el hombre que lo manejaba había hecho desaparecer a su madre. Luis Miguel eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Eligió cargar con ese secreto durante décadas. Y ese peso, esa culpa silenciosa, ese conocimiento que nunca pudo compartir, lo destruyó por dentro de maneras que apenas comenzamos a entender. Este es el secreto que Luis Miguel ha cargado durante 40 años. Este es el origen de las adicciones, de los abandonos, de la soledad, de las visitas secretas a Argentina. Todo está conectado. Y ahora vas a ver cómo. No existe ningún registro de que Marcela saliera de España. Los investigadores revisaron aeropuertos, estaciones de tren y cruces fronterizos. Nada. Marcela Basteri entró a España el 18 de agosto de 1986 y simplemente se evaporó. Las investigaciones apuntan a que algo ocurrió en el Chalet de las Matas, cerca de Madrid, donde ella y Luisito Rey se habían citado. Pero nunca se encontró nada concreto. Nunca se probó nada en un tribunal. Nunca hubo justicia. El biógrafo Javier León Herrera,
quien tuvo acceso a fuentes cercanas a la familia, escribió algo escalofriante. Los detalles de su deceso son escabrosos, demasiado para contarlos públicamente. El cuerpo de Marcela Basteri jamás apareció. Luis Miguel gastó fortunas buscándola. Contrató a los mejores detectives privados del mundo. Solicitó la ayuda de Interpol. Según algunas fuentes, llegó a contactar al Mossad, el servicio de inteligencia israelí reconocido por encontrar a personas que nadie más puede hallar. Nada. Silencio absoluto. Como si Marcela Basteri nunca hubiera existido. Y mientras tanto, Luisito Rey seguía controlándolo todo. Seguía apropiándose del dinero. Seguía explotando a su hijo. Seguía mintiendo sobre lo que había ocurrido con su esposa. Luis Miguel creció creyendo que su madre lo había abandonado. Y ese dolor, esa sensación de no ser suficiente ni siquiera para ella, lo marcó de maneras que solo ahora empezamos a comprender. Pero en 1988, algo cambió. Algo que Luis Miguel había estado esperando durante años. Recuerda la confesión de Andrés García que te mencioné antes. Guárdala en tu mente, porque lo que sigue explica por qué esa confesión es tan importante. Cumplió 18 años y tomó la decisión más importante de su vida. Cortó toda relación con su padre. No fue sencillo. Luisito Rey era su manager, su representante, su dueño en términos prácticos. Controlaba todo el dinero, todos los contratos, todas las relaciones comerciales. Luis Miguel tuvo que empezar desde cero, encontrar nuevos aliados, reconstruir su carrera desde los cimientos. Con la ayuda de Hugo López, un empresario argentino que se convirtió en su nuevo manager y casi en un padre sustituto, Luis Miguel descubrió la magnitud del robo. Su padre le había dejado una deuda de $20 millones con la Hacienda mexicana, impuestos sin pagar durante años, dinero desviado ilegalmente. Luis Miguel, que había trabajado desde los 3 años, que había generado fortunas con su voz, estuvo a punto de ir a prisión por los crímenes financieros de su propio padre. Hugo López lo salvó. Reorganizó las finanzas, negoció con las autoridades, saldó lo que debía pagarse y puso a Luis Miguel en el camino de la verdadera independencia. En 1990, Luis Miguel grabó el disco que cambiaría su vida para siempre. 20 años. 600.000 copias vendidas en la primera semana. Más de 1 millón en total, solo en México. Giras por toda América Latina. El comienzo de su era dorada. De la ruina financiera al mayor éxito de su carrera. De ser un niño explotado a ser el dueño de su propio destino. Pero el éxito no borró el dolor. El dinero no devolvió a su madre. La fama no llenó el vacío que llevaba dentro. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En 1989, justo cuando Luis Miguel reconstruía su vida, nació Michelle, su primera hija, fruto de una relación breve con Stephanie Salas, nieta de la legendaria Silvia Pinal. Luis Miguel tenía 19 años, Stephanie 22. Y cuando ella le comunicó que estaba embarazada, él se asustó. Hay que entender el contexto. Luis Miguel acababa de escapar de su padre. Acababa de descubrir que su madre probablemente había sido víctima de algo terrible. Estaba tratando de reconstruir su carrera, pagar deudas millonarias, encontrar su lugar en el mundo. Y de pronto, una mujer le decía que iba a ser padre. No la abandonó del todo al principio. Visitaba a la niña, la cargaba en brazos, decía que se le parecía. Hubo momentos de ternura genuina, fotos donde se ve a un Luis Miguel joven sosteniendo a su bebé con algo parecido al amor. Pero después desapareció.
Silvia Pinal, la abuela de Michelle, quería que Luis Miguel firmara un fideicomiso. Quería garantías legales para su bisnieta. Quería asegurarse de que la niña estaría protegida financieramente. Y Luis Miguel, quizás atemorizado por perder el control, quizás incapaz de comprometerse, quizás repitiendo patrones que no comprendía, se alejó durante 11 años. 11 años sin ver a su hija, sin llamarla, sin enviarle un regalo de cumpleaños, sin existir para ella de ninguna forma significativa. Michelle creció viendo a su padre en la televisión, escuchando sus canciones en la radio, sabiendo que existía, que era famoso, que era rico, que llenaba estadios con gente que gritaba su nombre, y que él no quería saber nada de ella. A los 16 años, Michelle dio una entrevista que partió corazones en todo México. Él sabe que existo, me ha visto, lo sé. No quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida del cantante famoso. Solo quiero 5 minutos. 5 minutos para que me explique qué pasó, por qué se fue, por qué nunca volvió. 5 minutos era todo lo que pedía. Una explicación, un poco de verdad en medio de tanto silencio. Y su padre no se los dio. La situación llegó a un punto crítico en 2021. Según reportes cercanos a la familia, Luis Miguel bloqueó completamente a Michelle. Le dijo a su hermano Alejandro, con palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon: Michelle ya no existe, ya no es mi hija. Después de años de abandono, de distancia, de todo lo vivido, la negaba por completo. Es difícil imaginar lo que puede sentir una persona al escuchar que su propio padre dice que ya no existe, que la ha borrado de su vida como si nunca hubiera nacido. Michelle tenía 32 años cuando su padre pronunció esas palabras. 32 años de espera, de preguntas sin respuesta, de un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Recuerda este patrón porque lo verás repetirse una y otra vez a lo largo de esta historia. Luis Miguel abandonando a quienes lo quieren, desapareciendo cuando más lo necesitan, construyendo muros tan altos que nadie puede atravesarlos. El niño que fue abandonado por su madre se convirtió en el hombre que abandona a sus hijos. El ciclo que juró romper terminó repitiéndolo. Pero lo que vino después fue aún peor. Quizás tú también has sentido eso alguna vez. Ver cómo alguien que quieres se aleja sin dar explicaciones. Preguntarte qué hiciste mal. Cargar con un silencio que pesa más que cualquier palabra dicha. Pero lo que viene después fue aún más oscuro. En diciembre de 1992, Luisito Rey murió. Tenía 47 años. Oficialmente, la causa fue una neumonía complicada por años de excesos. Pero existe otra versión, una que circula entre quienes conocían bien a la familia. Una biografía reciente reveló que Luisito Rey llegó al hospital destrozado, que alguien le había cobrado todas las deudas de un golpe, que las personas a las que había estafado durante años, los socios que había traicionado, los amigos que había utilizado, finalmente ajustaron cuentas. Luis Miguel no fue al funeral. No lloró públicamente a su padre. No hizo declaraciones de duelo. No fingió un dolor que no sentía, pero sí hizo algo más. Algo que revela que a pesar de todo había una cuota de bondad en él. Peleó en los tribunales para obtener la custodia de su hermano menor.
Sergio. El niño tenía apenas 8 años. Su madre había desaparecido cuando él tenía 2. Su padre acababa de morir. Estaba completamente solo en el mundo. Luis Miguel no quería que Sergio sufriera lo mismo que él había sufrido. Quería protegerlo, darle una oportunidad de vida normal. Lo logró. Obtuvo la custodia legal y puso a Sergio en manos de Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia al que todos llamaban el Doc. Un hombre que criaría a Sergio como si fuera su propio hijo, lejos de los reflectores, lejos del mundo del espectáculo. Fue un acto de amor genuino, de protección verdadera, de intento por romper el ciclo de destrucción que había arrasado con su familia. Pero el ciclo no se rompe tan fácilmente. Los patrones aprendidos en la infancia tienen raíces profundas, y años después Luis Miguel demostraría que no había escapado de ellos. Cuando Sergio creció y tuvo que elegir una carrera, quiso estudiar antropología. Era su pasión, su vocación, lo que verdaderamente le interesaba. Luis Miguel tenía otra idea. Insistía en que estudiara leyes para trabajar con él, para manejar sus contratos, sus negocios, su imperio. Sergio se negó. Quería vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, no ser un empleado de su hermano famoso. Y Luis Miguel le cortó todo: el dinero, el contacto, la relación completa. El mismo patrón de siempre. Abandono cuando no obtiene lo que quiere. Silencio como castigo. Desaparición como respuesta a cualquier desacuerdo. Sergio desapareció de la vida pública. Hoy vive en España. Trabaja en una tienda departamental, tiene sus propios hijos y no habla con su hermano famoso. Casi 20 años sin verse. Casi 20 años de silencio entre los dos únicos sobrevivientes de esa familia destrozada. Y aquí llega la segunda revelación, la que tiene que ver con los otros hijos de Luis Miguel y que lo condenó para siempre como padre. En 2005, Luis Miguel conoció a Araceli Arámbula, la Chule como la llamaban todos, una de las actrices más hermosas y exitosas de México, protagonista de telenovelas que veían millones de personas en todo el continente. Se enamoraron con la intensidad de las telenovelas en las que ella actuaba. Fue un romance que capturó la imaginación de todo México, de toda Latinoamérica. Las portadas de las revistas los mostraban juntos, sonrientes, aparentemente felices. Fueron años de romance público, de apariciones en eventos exclusivos, de viajes a lugares paradisíacos. Luis Miguel parecía haber encontrado por fin algo estable, algo real, algo que nunca había tenido en su vida. En enero de 2007 nació Miguel, el primer hijo varón de Luis Miguel. Un bebé que llevaba el nombre de su padre, símbolo de continuidad, de esperanza, de un futuro diferente. En diciembre de 2008 nació Daniel, otro varón. La familia crecía. Luis Miguel tenía 38 años y parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Por un tiempo, pareció que el ciclo se había roto, que había aprendido de los errores de Luisito Rey, que iba a ser el padre que él nunca tuvo. Una familia real, un hogar verdadero, hijos que lo llamaban papá, una mujer que lo amaba incondicionalmente. Pero lo que parecía el final feliz que Luis Miguel merecía, tenía fecha de caducidad. En 2009 todo se derrumbó. Araceli y Luis Miguel se separaron. Los detalles verdaderos nunca fueron completamente públicos. Las razones quedaron entre ellos, detrás de puertas cerradas y acuerdos de confidencialidad. Algunos cercanos hablaron de las adicciones de Luis Miguel, de las ausencias prolongadas, de una frialdad emocional que Araceli ya no podía soportar, de un hombre incapaz de conectar verdaderamente con nadie.
Y entonces comenzó otra historia de abandono. Otra repetición del mismo patrón que había marcado toda su vida. Según el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pou, Luis Miguel dejó de pagar la pensión alimenticia de sus hijos en diciembre de 2019. No un mes, no dos. Años enteros sin aportar un solo centavo para la manutención de Miguel y Daniel. Araceli lo demandó, lo confrontó públicamente, lo llamó deudor alimentario, le exigió en entrevistas, en redes sociales y en tribunales que cumpliera con su responsabilidad más elemental como padre. Y mientras tanto, Luis Miguel era fotografiado de vacaciones con Paloma Cuevas, su nueva pareja, paseando con las hijas de ella, llevándolas al colegio, asistiendo a sus eventos deportivos. Sus propios hijos, Miguel y Daniel, veían esas fotos en las revistas. Veían a su padre cumpliendo el rol paternal con otras niñas, el rol que nunca cumplió con ellos. Los abogados de Araceli dijeron algo demoledor en una entrevista reciente. Ven inviable que Luis Miguel tenga contacto con sus hijos porque ellos no lo conocen. No lo conocen. Sus propios hijos no conocen a su padre. El ciclo continúa. Otra generación de niños creciendo sin la presencia del hombre que debería protegerlos. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. Recuerda las visitas secretas a Argentina que te prometí revelar. Recuerda a la mujer en el hospital psiquiátrico, porque lo que Luis Miguel no pudo darle a sus hijos tiene que ver con lo que nunca pudo superar: la pérdida de su madre. Quizás tú también conoces a alguien así. Alguien que parece incapaz de mantener los vínculos que más importan, que huye cuando debería quedarse, que construye muros donde debería construir puentes, que repite los mismos errores una y otra vez sin poder detenerse. Pero hay algo que Luis Miguel nunca abandonó, una búsqueda que nunca detuvo, una obsesión que lo ha acompañado durante casi 40 años: su madre. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, la que está ocurriendo ahora mismo, la que explica por qué Luis Miguel ha ocultado la verdad durante 40 años. Recuerda la pregunta del principio: ¿qué sabe Luis Miguel que nosotros no sabemos? Aquí está la respuesta. En 2018, una mujer apareció deambulando por las calles de Buenos Aires. Estaba sucia, desorientada. Hablaba de manera errática. Parecía no saber con claridad quién era ni dónde se encontraba. Pero su rostro era idéntico al de Marcela Basteri. La prensa argentina enloqueció. Las comparaciones inundaron las redes sociales. El parecido era escalofriante. No solo los rasgos generales, los detalles específicos coincidían: los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma forma de la nariz y los lunares. Marcela Basteri tenía lunares muy particulares en lugares muy específicos, y esta mujer los tenía exactamente en los mismos sitios. La mujer fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, en el barrio de Barracas de Buenos Aires. Es un hospital público, grande, antiguo, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer durante décadas sin que nadie preguntara. Cuando le preguntaron su nombre, dijo llamarse Honorina Montes. Dijo ser de nacionalidad austríaca. Pero la familia de Luis Miguel no le creyó. Lorena Basteri, prima directa del cantante, comenzó a investigar por su cuenta. Empezó a visitar a esa mujer en el hospital, una y otra vez, semana tras semana, y lo que descubrió la convenció de algo que parece imposible.
En una entrevista televisiva que dio la vuelta al mundo, Lorena habló con una certeza que heló la sangre de todos los que la escucharon. Ella está con sus complicaciones propias de la edad. Pero está bien. Me reconoce. Puedo asegurar que Marcela está viva. Es la persona que visito regularmente. Es la madre de Luis Miguel. Me reconoce. Esas dos palabras lo cambian todo. Si esta mujer realmente reconoce a Lorena Basteri, significa que conserva recuerdos, que sabe quién es, que su mente, aunque deteriorada, mantiene conexiones con su pasado. Lorena añadió algo más en esa misma entrevista. Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la visito periódicamente. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré. Piensa en eso un momento. La prima hermana de Luis Miguel, afirmando públicamente ante cámaras de televisión nacional que encontró a Marcela Basteri, que la visita regularmente en un hospital psiquiátrico público que está viva después de casi 40 años desaparecida. Y hay un detalle escalofriante que casi nadie menciona. Un detalle que debería hacernos preguntar a todos qué está pasando realmente. Esta mujer, la que dicen que es Honorina Montes, es la única paciente del Hospital Moyano que tiene custodia permanente. Las demás internas pueden salir libremente, pasear por los jardines, recibir visitas sin restricciones. Ella no. Alguien decidió que debía permanecer ahí dentro. Alguien con poder suficiente para ordenar que una paciente no pueda abandonar un hospital público. En octubre de 2023, tras años de presión mediática, la Fiscalía de Argentina finalmente ordenó una prueba de ADN. Compararon el material genético de Honorina Montes con el de Ivana y Flavia Basteri, primas de Marcela que viven en Argentina. Si Honorina era realmente Marcela, el ADN lo probaría sin ninguna duda. El resultado llegó semanas después, y aquí está lo que nadie esperaba, lo que nadie puede explicar, lo que mantiene el misterio más vivo que nunca. El resultado fue no concluyente. No afirmó que la mujer no era Marcela Basteri. Tampoco afirmó que sí lo era. Indicó que la información obtenida resultaba insuficiente para determinar el vínculo biológico. Un resultado que no resuelve absolutamente nada, que deja la puerta completamente abierta, que mantiene la incertidumbre exactamente donde estaba. Quienes creen que Honorina es Marcela, dicen que el resultado no concluyente no descarta nada. Quienes creen que no lo es, dicen que si realmente fuera ella, el resultado habría sido positivo sin ambigüedades. Nadie tiene la respuesta definitiva. El misterio sigue vivo. Pero espera, porque lo que viene es aún más impactante que todo lo anterior. Lo que te voy a contar ahora es lo que hace que esta historia sea diferente a todas las demás. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. La razón por la que el título de este video habla de 40 años ocultando la verdad. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Y esto lo cambia todo. En diciembre de 2024, hace apenas unas semanas, Luis Miguel llegó a Argentina para cerrar su gira mundial. 2 conciertos masivos en el campo argentino de polo. Miles de fanáticos. Millones de dólares recaudados. El cierre perfecto para una gira que duró casi 2 años. Pero el periodista argentino Luis Ventura, que lleva más de una década investigando de manera obsesiva el caso de Marcela Basteri,
reveló algo que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano. En el programa A la Tarde de América TV, Ventura soltó la bomba mientras sus compañeros lo miraban incrédulos. Luis Miguel desapareció unas horas. El domingo para el lunes, estamos hablando del horario de la madrugada, fue al psiquiátrico Moyano y, como habitualmente hace, visitó a su madre, a Marcela Basteri. Sus compañeros de panel quedaron en silencio. La conductora Karina Mazzocco finalmente preguntó lo que todos estaban pensando. Según Ventura, Luis Miguel salió de su hotel de lujo sin su equipo de seguridad habitual, sin los guardaespaldas que lo acompañan a todas partes, solo, únicamente con su chofer de confianza. En la madrugada, cuando Buenos Aires duerme y las calles están vacías, se dirigió al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. Entró sin que nadie lo reconociera, sin que ningún paparazzi lo fotografiara, como un fantasma. Y lo que ocurrió ahí dentro, Ventura lo describió mirando directamente a la cámara. Esta mujer lo recibió. Se abrazaron. Estuvieron conversando un rato y finalmente Luis Miguel regresó al hotel donde se encontraba alojado. Se abrazaron. Un abrazo entre Luis Miguel y una mujer que podría ser su madre desaparecida hace casi 40 años. Un abrazo en la madrugada de un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Pero eso no es todo. Ventura asegura que esta no fue la primera vez, ni la segunda, ni siquiera la tercera. Lo que yo digo es que Luis Miguel no es la primera vez que va a ver a su madre. Ha venido en muchas ocasiones a la Argentina de manera secreta, usando pelucas y anteojos ahumados, hospedándose en lugares imprevisibles, y hace lo que tiene que hacer. Imagina esa escena. El cantante más famoso de Latinoamérica, el hombre que llena estadios en todo el mundo, que vende millones de discos, que tiene acceso a los mejores médicos y las mejores clínicas del planeta, disfrazándose con peluca y lentes oscuros, escabulléndose en la madrugada como un fugitivo para ir a visitar a una mujer en un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Y si esa mujer es realmente su madre, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no la saca? ¿Por qué no la lleva a la mejor clínica privada del mundo, donde podría recibir atención de primer nivel? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace años? ¿Y si él mismo decidió que debía quedarse ahí? ¿Y si el secreto que ha ocultado durante 40 años no es que no la encontró, sino que sí la encontró y eligió mantenerla en la sombra? Piensa en lo que eso significaría. Un hombre que protege un secreto tan grande que prefiere visitar a su madre en la madrugada, disfrazado, en un hospital público, antes que revelar la verdad al mundo. ¿Qué verdad sería tan terrible como para valer la pena ocultarla durante 4 décadas? Si no es su madre, ¿por qué Luis Miguel iría a visitarla en secreto una y otra vez durante años? Nadie puede responder esas preguntas de manera satisfactoria. Ni siquiera Luis Ventura, que lleva más de una década investigando el caso. Para mí no es Honorina Montes, es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, que sigue alojada ahí por razones que tienen que ver con misterios y secretos que solo ella y Luis Miguel conocen. Secretos que solo ellos conocen. Ahí está. Esa es la verdad que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años. No es que no sepa dónde está su madre, es que lo sabe y ha elegido el silencio. Esa frase resume toda la vida de Luis Miguel. Una vida construida sobre secretos, sobre silencios, sobre verdades que nadie puede pronunciar en voz alta.
Su infancia fue un secreto que tardó décadas en revelarse. La explotación de su padre, las sustancias que le suministraban, la manipulación sistemática. Su madre es un secreto que lleva casi 40 años sin resolverse, viva o muerta, hallada o perdida para siempre. Sus hijos son un secreto que él mantiene a toda costa. Una hija negada durante 11 años. 2 hijos que no lo conocen. Un hombre rodeado de millones de fanáticos que gritan su nombre y completamente solo con sus secretos. Y mientras tanto, su cuerpo le cobra las facturas de toda una vida de excesos. En algún momento de su carrera, un monitor in-ear explotó en su oído izquierdo durante un concierto. El trauma acústico fue inmediato y permanente. Luis Miguel padece tinnitus, un zumbido constante que nunca se detiene, que está ahí cuando canta, cuando duerme, cuando intenta mantener una conversación normal. Un ruido perpetuo que lo acompaña las 24 horas del día. 30 años de exposición a sonidos extremadamente fuertes. Desde los 9 años, sobre escenarios con amplificadores a todo volumen. Su sistema auditivo nunca tuvo oportunidad de recuperarse. La biógrafa Claudia de Icaza dijo algo demoledor. Le queda poco tiempo de carrera. Tiene un problema muy severo en el oído izquierdo. Se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Un zumbido que nunca se calla, como los fantasmas de su pasado, como los recuerdos de su madre, como las voces de los hijos que no conoce. Y mientras tanto, las adicciones seguían cobrando su precio. Su tío José Manuel Gallego, hermano de Luisito Rey, dio una entrevista que dejó helado a todo el mundo del espectáculo. Habló sin filtros, sin eufemismos, sin proteger a nadie. Luis Miguel ha estado al borde varias veces. Entra y sale de rehabilitación constantemente. Tiene problemas serios con el alcohol y otras cosas. Yo lo vi. Yo vi cómo su padre lo drogaba cuando era apenas un niño. Yo lo vi. El testimonio de un familiar directo, alguien que estuvo ahí, que presenció todo con sus propios ojos, que guardó silencio durante décadas y finalmente decidió hablar. Las mismas sustancias que Luisito Rey le introdujo en el cuerpo cuando tenía 13 años seguían destruyendo a Luis Miguel décadas después. Las adicciones que su padre sembró en su infancia florecieron en una pesadilla adulta que parecía no tener fin. Entre 2015 y 2017,